En este nuevo recorrido vamos a estar abordando las funciones, los atajos, las vistas de una nueva herramienta de traducción asistida por ordenador que es WordFast Pro. Como siempre les digo, una vez que uno como lingüista, como traductor, se haya familiarizado con una de las herramientas, después le va a resultar muy sencillo manejar o aplicar eh, las otras herramientas TAO en sus traducciones. Yo voy a estar utilizando para esta presentación la versión 5.0 de WordFast Pro en inglés, pero ustedes pueden conseguir otras versiones, incluso en español, pero entre una versión y la otra no hay demasiados cambios, demasiadas diferencias, por lo tanto no les va a resultar para nada complejo seguir esta presentación o bien seguir el material tutorial en PDF, donde además de contar con los pasos a seguir, cuentan con las capturas de pantalla correspondientes. Si vemos nuestra WordFast Pro, vamos a ver que la ventana, la vista de inicio es totalmente diferente de las TAO que hemos venido trabajando. Si la comparamos en principio con Trados Studio, fíjense que WordFast no tiene el panel de vistas que tenía Trados en la parte inferior izquierda. Fíjense, teníamos entrados la ventana de bienvenida, la vista de proyectos, de archivos, de informes, de editor, de memorias de traducción, y si yo me movía por cada una de estas vistas, encontrábamos las distintas funciones que esta vista me ofrece, ¿no? En el caso de memorias de traducción, tenemos configuración del proyecto, abrir una memoria de traducción ya creada con antelación, crear una memoria desde cero, alinear documentos para enriquecer una nueva memoria de traducción. Incluso si vamos a archivos, tenemos el archivo que está activo y con el cual estoy trabajando. En proyectos teníamos todos los archivos que forman parte de ese proyecto. También podíamos acceder a otras funciones haciendo clic en la pestaña archivo y acá teníamos distintos tipos de funciones adicionales. Lo mismo con el caso de MemoQ. En MemoQ, en la ventana o en la vista principal, teníamos aquí eh, las vistas de acceso, descargar un proyecto de MemoQ, traducir un paquete, crear un nuevo paquete, un nuevo proyecto sin plantilla, y también, al igual que Trados, en este caso, si yo me hago clic en la pestaña de MemoQ, puedo acceder a otras vistas, a otras funciones. En el caso de WordFast, fíjense que tenemos una vista inicial prácticamente limpia, sin nada. Y a comparación de las otras TAO, fíjense en el panel superior tenemos muy pocas vistas, muy pocas funciones. Estas funciones y estas vistas se van a ir activando a medida que carguemos el proyecto o mejor dicho los archivos que forman parte del proyecto y creando o importando los asistentes de traducción, la memoria y la base de datos terminológica. Vamos nosotros ahora a crear nuestro proyecto. Fíjense que aquí aparece un proyecto que yo he creado con anterioridad.
para que estos proyectos no interfieran en la creación de uno nuevo, lo podemos eliminar. Para ello, hacemos clic en el archivo y lo podemos eliminar de la misma carpeta o desde la misma vista de projects y acá remove project, o bien podemos hacer clic sobre el mismo documento con el cursor del mouse, vamos a hacer clic botón derecho, remove project. Bien, y ahora sí podemos crear nuestro proyecto desde cero. Para ello, vamos a ir a la vista Projects y en esta vista vamos a hacer clic en Create Project. Se nos abre esta ventana emergente que es muy similar a la que nos ofrecen o las que nos brindan Trados y MemoQ a la hora de crear un proyecto desde cero, ¿no? Primero, nos piden asignar un nombre a este proyecto. Nosotros le vamos a poner WordFast New Project. Luego WordFast nos pide dónde queremos guardar el proyecto, ¿sí? En la carpeta donde queremos guardar el proyecto. Save Project To. Por lo general, esta casilla está vacía, ¿sí? Porque a diferencia de Trados o de MemoQ, donde nos viene asignado una carpeta por defecto, en el caso de WordFast debemos nosotros seleccionar la carpeta donde queremos guardar nuestro proyecto. Entonces, para eso vamos a ir a Browse y aquí vamos a seleccionar la carpeta. Vamos a ir aquí, tenemos, y acá tenemos Tau WordFast. Hago clic acá, selecciono la carpeta. Paso siguiente, vamos a seleccionar los pares idiomáticos que forman parte de nuestro proyecto, la combinación idiomática. En el caso de Source Language, vamos a elegir del menú desplegable English United States. Bueno, ya lo tenía. Y esta box, esta casilla de Target Language, por lo general viene vacía. Y nosotros mismos tenemos que seleccionar el Target Language del proyecto. Para eso, en lugar de abrir el menú desplegable y navegar por todas las opciones de lenguas y de variedades lingüísticas que la herramienta ofrece, para ganar tiempo podemos empezar a escribir el idioma que buscamos, ¿no? En esta caja. Como yo tengo la versión en inglés, voy a escribir Spanish. Ya con solo escribir las dos primeras letras, fíjense que aparece en el menú ese Spanish, no como Target Language. Vamos a buscar la variedad lingüística, no solo no queremos Spanish de Argentina, tampoco Spanish de Chile ni de Colombia, vamos a buscar Spanish de Spain, voy hacia abajo y acá selecciono Spanish Spain. Ahora, en el paso siguiente, debemos o bien crear o importar los asistentes, la memoria de traducción y la base de datos terminológica. Aquí van a encontrarse ustedes que aparecen distintas pestañas que dice Translation Memory, Glossary y la tercera que dice Blacklist, que desde el punto de vista de creación del proyecto a nosotros no nos va a interesar, así que no la vamos a abordar. Vamos entonces a trabajar con el primero de los asistentes. Hago clic en Translation Memory y nosotros vamos a crear una memoria desde cero. Para ello, hacemos clic. Dijimos Translation Memory, Create. Se nos abre esta ventana emergente donde claramente dice Create Translation Memory. Y ven qué pasó acá. Por defecto, WordFast me asigna
el source language, el target language y la carpeta donde habíamos creado nuestro proyecto, ¿sí? Que era esta, ya vienen entonces asignadas por defecto porque las, las asignamos cuando creamos el proyecto en la etapa anterior. Entonces, lo único que nos queda es asignarle un nombre a nuestra memoria de traducción. Aquí vamos a poner entonces WordFast, mayúscula para identificarlo mejor, WordFast New Project, y entre paréntesis voy a poner las iniciales, TM de Translation Memory. Hago clic en OK y aparece aquí debajo con una casilla que debo tildar. ¿Sí? Siempre tengan en cuenta que esta casilla tildada significa que la memoria que yo tengo para mi proyecto está activa. ¿Sí? Supónganse que en lugar de crear una memoria deben importar 6 memorias que les envió el cliente para este proyecto. Entonces, para que todas esas memorias permanezcan activas en la traducción de los archivos que forman parte del proyecto, debo tildarlas a todas. Porque si de las 6 solo tildo 4, WordFast va a entender que las otras 2 memorias que no están tildadas no forman parte del proyecto y por lo tanto, cuando quieran guardar segmentos, confirmar segmentos de destino que son propios de esas memorias, por supuesto, WordFast no las va a reconocer y no las va a guardar donde corresponde. Una vez que creamos la memoria, vamos a ver qué pasa con el glosario, con la base de datos terminológica. Nosotros vamos a importar una base de datos terminológica, pero antes les voy a mostrar cuál es el formato propio de los glosarios para trabajar en WordFast. Recordemos un poquito qué pasaba con las otras 2 herramientas que ya vimos. En el caso de Trados, recordemos que para que esa grilla terminológica que yo creé para este proyecto sea reconocida por Trados, debo convertir el formato Excel a un formato asequible para Trados y lo hacía por medio de herramientas como Glossary Converter o de Multiterm. En el caso de MemoQ no había problemas porque se cargaba la grilla terminológica o se importaba la grilla terminológica en Excel dentro de la herramienta y MemoQ hacía lo suyo, convertía internamente esa grilla a un formato para que, para que se pueda reconocer y asimismo cargar los equivalentes de esos términos en los segmentos que correspondan. Ahora bien, en el caso de WordFast, nosotros previamente debemos convertir esta grilla terminológica a un formato de texto, ¿sí? A un formato TXT. Recordemos que las grillas terminológicas no solamente pueden estar formadas por el término en inglés, su equivalente en español, sino que podemos agregar columnas adicionales donde incorporemos conceptos, enlaces a sitios de referencia, imágenes, etc. Aquí simplemente vamos a trabajar con los términos en inglés y con sus equivalentes. Para guardar esta grilla en el formato TXT, que es el formato de texto delimitado por tabulaciones, que es el formato que reconoce WordFast, vamos a ir a guardar como. En guardar como voy a seleccionar
del menú desplegable el tipo de archivo, ¿sí? Vamos a ir a texto delimitado por tabulaciones, que es justamente el tipo de textos de WordFast en formato TXT, formato de texto. Voy a hacer clic acá, guardo, aceptar, sí, y acá cierro. Me va a pedir si lo quiero guardar, le voy a decir que no. Bueno, acá tenemos que importar. Vamos a hacer clic en Import. Y en la ventana, fíjense que dice Import Glossary. En principio me pide el tipo de archivo. Del menú desplegable yo voy a seleccionar que dice Tab Delimited. Tab en inglés es tabulación. Justamente es el tipo de texto que veíamos recién, ¿no? En formato TXT, texto delimitado por tabulaciones. Hago clic acá. Luego en la ventana siguiente dice Import File, es decir, vamos a importar el archivo en formato TXT. Hago clic en Browse. Importo este archivo. Hago clic en OK. Y acá, bueno, en esta ventana emergente nos pide crear el nuevo glosario. Fíjense que es muy similar al formato de creación de la memoria que vimos anteriormente. Nos vienen asignados, al igual que en el caso de la memoria, vienen asignados los pares idiomáticos, la carpeta donde guardamos el proyecto y donde guardamos todos los archivos que forman parte de este proyecto, Tao WordFast. Y por supuesto, como les dije, los pares de idiomas con los que creamos este proyecto y que acá vienen asignados por defecto. Le damos el nombre a este glosario, le vamos a poner aquí WordFast New Project, y entre paréntesis TB, Term Base. Hago clic en OK. Esperemos que se importe el glosario y fíjense en esta ventana del reporte del glosario importado. Dice 16 terms have been imported, que son justamente los 16 términos que formaban parte de la grilla de Excel que hemos creado. Hacemos clic en OK y listo. Ahora sí, hacemos clic en Create Project. Veremos que, fíjense, en esta ventana que es una ventana intermedia a la creación del proyecto, nos aparece Bilingual Files 0. Claro, porque todavía no cargamos el traducible. Así que no podemos generar ningún archivo bilingüe. Luego tenemos Translation Memory, una Added One, que es la que creamos. Luego tenemos Glossary, también Added One, que es el que importamos. Hacemos clic en OK. Y fíjense, tenemos aquí cargada la memoria. Y a diferencia de Trados y de MemoQ, donde desde el inicio de creación del proyecto importamos no solamente los asistentes, sino el o los traducibles, en el caso de WordFast, los traducibles o los archivos que forman parte del proyecto se deben importar hacia el final de la creación del proyecto. Yo me voy a ir entonces aquí. Fíjense ahora que tenemos nuevas vistas, tenemos mucho más funciones que las anteriores. Ahora no tenemos project, sino tenemos project file. Y aquí en esta ventana, en esta vista, voy a hacer clic en agregar archivos, add files. Voy a hacer clic aquí y nuestro archivo es este que está acá, WordFast traducible prueba. Es este el traducible. Es
un fragmento de un texto periodístico del periódico británico BBC. ¿Mm? Recuerden todo lo que hemos visto en teoría y práctica de la traducción general respecto a la traducción periodística, ¿no? ¿Sí? El tratamiento de los titulares, el tratamiento de las citas, directas, indirectas, mixtas, eh, el, el, el tratamiento de los géneros periodísticos, tanto los informativos como los opinativos. Bueno, todo eso tengan en cuenta a la hora de traducir este tipo de textos. Además, este texto periodístico está centrado en un tema derivado de las ciencias naturales. Por lo tanto, para generar la base de datos terminológica, traten de seleccionar equivalentes que sean confiables. Para ello, recuerden utilizar todas las fuentes que nos brindaban las Naciones Unidas para las ciencias naturales y que hemos visto también en teoría y práctica de la traducción general, como UNTERM, como USDA, como FAO, etcétera, etcétera. Bien, dicho esto, vamos a abrir en WordFast nuestro traducible. Para eso dijimos que vuelvo para atrás. Para ello vamos en la pantalla, en la vista, perdón, Project Files, Add Files, y aquí seleccionamos WordFast traducible prueba. Hacemos clic acá, veremos que se cree, fíjense, Source File Created One, hacemos clic en OK y automáticamente se nos carga el traducible. Word count, conteo de palabras, 118. Ya vamos a ver cómo generar el informe de conteo de palabras de mi proyecto. Entonces, ahora, una vez que ya tenemos cargado nuestro archivo traducible, hacemos doble clic aquí y se nos carga en la ventana de editor. En la ventana de editor, fíjense que tenemos en la columna de la derecha el source text, el texto fuente, y en la ventana de la derecha vamos a ir cargando todos los segmentos de destino, el target text. Y si ustedes se fijan en las dos primeras líneas del proyecto, donde dice English United States, Spanish Spain, tenemos nuestros pares idiomáticos que forman parte de este proyecto en particular. Ahora bien, si yo con el cursor recorro los distintos segmentos del source text, van a ver que hay términos que se marcan en rojo. Esos son justamente términos que derivan del glosario terminológico que importamos en la creación del proyecto. ¿Y dónde se encuentra ese glosario terminológico? Aquí, en la parte inferior derecha de WordFast. Si ustedes separan en el primer segmento, en el titular de este texto periodístico, van a encontrar que aparecen resaltados 4 términos que son justamente estos, ¿no? Forest, Plant Development y Zone, que son los que aparecen aquí en el glosario. Y el equivalente de esos términos aparecen pintados en color. Fíjense, si yo me paro en development, por ejemplo, fíjense que se pinta el término que corresponde a ese equivalente. Si yo me paro en zona, se va para, fíjense, se pintó el término que corresponde a ese equivalente. Ahora bien, si yo quiero resaltar para ver todos los equivalentes que forman parte del proyecto, lo que tengo que hacer es irme a Terminology y hacer clic en Highlight All Terms. Esperamos un ratito
y acá se resaltaron todos los términos que se incluyen dentro de ese glosario. Ahora bien, si yo quiero, por ejemplo, agregar términos nuevos a esta base de datos terminológica, existen dos mecanismos para lograrlo. Entonces, uno de ellos es, por ejemplo, que yo quiero incorporar el término, no sé, greenhouse, este término. Lo pinto aquí, me paro con el cursor sobre el término, botón derecho del mouse y aquí me voy al final del menú desplegable donde dice Add Term. Hago clic aquí y se me abre esta ventana. Fíjense, en Glossary, la última ventana, aparece el nombre de la carpeta donde tenemos creado la base de datos terminológica para el proyecto. Aparece en Source el término que elegimos. Aquí en Target le vamos a dar el equivalente. En este caso, efecto, en minúscula, efecto invernadero. Listo, hago clic en OK y fíjense lo que pasa. Acá me pide si quiero, además de que aparezca en la base de datos terminológica, quiero que aparezca resaltado en el source, le digo que sí. Y fíjense, tenemos el término greenhouse aquí resaltado y acá aparece greenhouse efecto invernadero en nuestra grilla terminológica. Ese es un mecanismo. El otro mecanismo es el siguiente. Supongamos que quiero incorporar el término emissions. ¿Sí? Siempre recuerden evitar los cambios terminológicos, perdón, los cambios morfológicos, ¿no? Siempre el término general. Por lo tanto, en lugar de emissions, vamos a agregar emission en singular. Para ello, en esta pista de terminology, vamos a ir a este atajo que tenemos acá con el signo más. Si yo me posiciono sobre él, fíjense lo que dice el cartelito. Add term. Add a new term to the selected glossary. Hago clic acá y bueno, se genera una ventana similar a la anterior. Tenemos la carpeta donde está alojada la base de datos terminológica. Aquí nos aparece el término que marcamos en el source y en lugar de emissions, recuerden que el término debe estar en singular para que luego la máquina lo pueda, perdón, la herramienta lo pueda reconocer. Así que le vamos a sacar la S y en target le vamos a poner emisión. Hacemos clic y fíjense, bueno, nuevamente yes. Y acá tenemos el término emission que se resaltó y acá me tiene que aparecer también el término, acá está, emission, emisión. Bueno, ahora vamos a empezar a traducir nuestro documento. Pero por las dudas que haya algún tipo de problemas técnicos o de problemas que se nos corte la luz, que nos quedemos sin batería en la computadora y que perdamos todo, lo primero que vamos a hacer es guardar el bilingüe. Para ello nos vamos a ir a File, aquí Archivos, y vamos a Save As. Hacemos clic acá y acá le ponemos un nombre a este bilingüe cuya extensión es TXLF. Acá le vamos a poner WordFast traducible, prueba, y le vamos a poner bilingüe. ¿Sí? Hacemos clic en guardar y por lo menos nos aseguramos eso. Ante cualquier eventualidad. Empezamos a traducir nuestro texto. Vamos a poner, si recuerden que tenemos acá un texto periodístico,
En el titular tenemos un to infinitive que se traduce como futuro. Este es uno de los parámetros de la normativa de la traducción de titulares. También podemos traducirlo como si fuera, o comenzar como si fuera una oración informal. Vamos a poner: se plantarán bosques nacionales. Recuerden que no estamos prestando atención en la calidad de la traducción, sino en la competencia instrumental, más en la funcionalidad de la herramienta que en la traducción propiamente dicha. Entonces, volvamos a nuestra traducción. Se plantarán bosques nacionales en zona. Fíjense, cuando yo pongo la Z, automáticamente como entrados me aparece esta vista donde me muestra el equivalente para ese término derivado de la base de datos terminológica. Tenemos en zona de, y con desarrollo pasa exactamente lo mismo, ¿no? Bien, fíjense, nosotros teníamos en blanco los segmentos. Una vez que tradujimos un segmento determinado, pasa del blanco al rosa, ¿sí? Pero para confirmar el segmento no lo vamos a hacer con control enter como hacíamos con memo key o contrados, sino vamos a presionar la combinación de teclas alt flecha hacia abajo, ¿no? Hacemos clic en OK acá y listo. Fíjense, teníamos un segmento similar que se autopropagó. Y no se pinta en rosa, sino que se pinta en azul. ¿Qué me quiere decir esto? Que es un segmento ya traducido que se autopropaga, pero que debemos tener cuidado por las dudas que haya algún término que no sea el que corresponda. Por eso los advierte como si fuera una coincidencia parcial, una fuzzy coincidence, ¿no? Entonces, pero si ustedes se fijan, tenemos toda la oración pintada o resaltada en negrita, pero resulta que en el texto original solamente es National Forest el que está en negrita. Por lo tanto, lo que vamos a hacer aquí es lo siguiente. Vamos a pintar todo y en la ventana Formatting vamos a hacer clic en Bold, vamos a destildar Bold y aquí solamente vamos a pintar con negrita bosques nacionales. Vuelvo a hacer clic en Bold. Listo este segmento. Lo mismo hago con el otro segmento que se autopropaga. Acá entonces. Aquí voy a poner Bold y en negrita solamente voy a dejar bosques nacionales. Listo ahí. Bien, vamos a trabajar con el segmento 3, que es donde aparecen las primeras etiquetas. Si vamos al texto original, al texto fuente, van a ver que esas etiquetas corresponden a Department for Environment, Food and Rural Affairs y está pintado en violeta, ¿sí? Y resaltado además. Entonces, lo que vamos a hacer aquí, no resaltado, sino que pintado en violeta y con el mismo resalte de la negrita, del bold. Entonces, acá vamos a comenzar a traducir. Fíjense, trees está subrayado y en cursiva. Acá vamos a poner los árboles. Árboles. Fíjense que es un término que está en el glosario, pero
debo poner el cambio morfológico de plural. Los árboles, y luego sigue todo el redondo y sin subrayado. Entonces, destildo underline y destildo italic. Y sigo. Los árboles se plantarán a lo largo de, y tenemos homes, que es un término propio de aquí, del glosario, que es hogar, a lo largo de hogares o de nuevos hogares y negocios en locations, en regiones aún yet to be decided, aún por designar, según, according to, según o de acuerdo con, y ahí tenemos nuestras primeras tags, de acuerdo con el Departamento de Medio Ambiente. Recuerden lo que vimos con la unidad de ciencias naturales en teoría y práctica de la traducción general, ¿no? El término medio ambiente, cómo debo escribirlo si estoy traduciendo para una organización como por ejemplo las Naciones Unidas, ¿no? Todo junto y no separado como lo toma la RAE. Todas esas cositas debemos tenerlas en cuenta a la hora de traducir también. Si bien acá, vuelvo a decir, estamos prestando mucha atención a la competencia instrumental, vale la pena recalcarlo también, porque es parte de nuestra formación. Vamos entonces ahora a food, que food es alimentación. Con solo poner la A, fíjense que me aparecen en el menú desplegable todos los términos que empiezan con A que están en mi glosario, ¿no? Nosotros vamos a hacer clic aquí en alimentación y por supuesto va en mayúscula porque es parte del nombre propio de una organización, de una asociación. Alimentación y asuntos rurales. Luego, entre paréntesis, escribimos el acrónimo que es DEFRA. Y ahora vemos cómo ubicar esas tags, esas etiquetas. Para ello, fíjense, si yo hago clic en la vista Translation, fíjense que hacia el final aparecen las tags, las etiquetas. Si yo me paro en un segmento donde no hay etiquetas, fíjense que se destilda. Pero si yo me paro en el segmento número 3 que acabamos de traducir y donde hay etiquetas, sí se vuelve a tildar. Vamos a ver, la primera etiqueta que yo tengo aquí está delante de Department. Entonces, me voy a parar aquí adelante de Department y pongo Copy Tag. Copio la etiqueta. ¿Sí? Fíjense, ahí está. La otra etiqueta está después de Affairs. Me voy a poner aquí Asuntos Rurales y voy a poner Copy. Y acá tengo la otra etiqueta. Y así voy a hacer con las etiquetas que figuran a lo largo de todo el proyecto. Vuelvo. Supongamos que hemos terminado de traducir todo el texto. Fíjense nuevamente, ¿no? Cómo del blanco pasó al rosado y, digamos, y esto nos dice que se trata de un texto que fue traducido, pero a la vez confirmado y guardado en la memoria. Yo ahora me voy a ir aquí, Alt, flecha hacia abajo,
confirmo y en este mismo también, ¿no? Alt, flecha hacia abajo, confirmo y así con todo. Luego habíamos dicho de guardar. En file entonces lo guardamos como save as, que ya tenemos nuestro bilingüe. Fíjense que el símbolo se parece al de WordFast, pero es un archivo para, es el archivo txt de, 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 de WordFast. ¿Y por qué se guarda con este simbolito? Porque ambas herramientas son compatibles entre sí. Por eso que el simbolito es el mismo. Acá desea reemplazarlo sí y listo. Ahora, supongamos que yo quiero exportar el monolingüe. Vamos a ir a Save File as Translated, hago clic aquí y le doy un nombre cualesquiera, fíjense en formato doc. Voy a poner aquí traducción prueba y le voy a poner monolingüe. Entonces ya tengo el bilingüe y el monolingüe. Hago clic en guardar y se me guarda. Entonces yo ahora voy a ir a abrir y les voy a mostrar el monolingüe cómo quedó. Antes de generar el monolingüe me olvidé de decirles algo, que si bien yo tengo las etiquetas propias del proyecto acá, lo que figura es que están en negrita. Eso lo debo pintar de manera manual. Entonces me voy a ir aquí, nuevamente formatting, bold y listo. Bien, ahora sí, puedo. Obviamente tengo que volver a guardar el bilingüe porque he hecho ese cambio. Deseo reemplazarlo sí. Y ahora sí, el monolingüe. Hago clic acá. Nuevamente, prueba el monolingüe. Para reemplazarlo. Y fíjense cómo quedó. Ahora vamos a ir acá, donde tengo guardado el proyecto. WordFast. Ahí tengo el monolingüe y acá tengo acá tengo el bilingüe, el unclean, y acá tengo el monolingüe. Fíjense que quedó en violeta y en negrita tal cual como estaba en el original. ¿Sí? Acá tengo, por supuesto, el archivo monolingüe solo con los segmentos que fueron traducidos. ¿Mm? Ahora bien, les voy a mostrar cómo realizar el informe de errores con Xbench. Para eso vamos a cerrar WordFast, vamos a cerrar MemoQ que lo teníamos también abierto y trados y vamos a abrir Xbench. Abrimos Xbench, lo primero que debemos hacer es en la pestaña de Project New, porque vamos a cargar un nuevo proyecto, hacemos clic acá, y en esta ventana emergente, en Add, seleccionamos el formato de del archivo bilingüe que vamos a importar, que es justamente WordFast. Vamos a ir acá donde dice WordFast Pro TXML TXLF. Hago clic acá, clic en Next y acá agrego el
add file, agrego el bilingüe, ¿sí? Acá tenemos el bilingüe para WordFast. Hago clic en Next. Tengamos en cuenta que debe estar tildada la casilla de Ongoing Translation. Hago clic en OK. Hago clic en OK nuevamente. Esperemos que se cargue el archivo. Y ahora sí, vamos al QA. Hacemos clic en QA. Tengamos en cuenta que estén tildadas todas las casillas de las opciones que corresponden al control de errores, Basic, Content y Checklist. Recordemos que estas también, que forman parte de cada uno de la tipología de errores. Y una vez que tengamos asegurado eso, ponemos Check Ongoing Translation y se genera el informe de errores. Por supuesto que acá va a aparecer Untranslated porque hay segmentos que no han sido traducidos, pero bueno, se sigue el mismo mecanismo que en las herramientas anteriores. Voy al texto original, corrijo, luego extraigo un nuevo informe de errores para poder asegurarme de que no siga habiendo ningún tipo de error en mi traducción y pueda enviarle un informe limpio de errores al cliente.